Nos encontramos una vez más en un video Proquema 47 y esta vez vamos a trabajar la potenciación de números naturales. Cabe resaltar que la potenciación de los números naturales es la simplificación de la multiplicación cuando tenemos factores que son iguales o cuando los factores son iguales. Bueno, se debe tener en cuenta entonces lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión simbólica donde nos dice que sea A y N que pertenecen a los números naturales con A diferente de 0, se cumple la siguiente operación, que si tenemos que A es un número natural y este número natural es el mismo, A por A por A por A, se puede elevar a la N, donde N representa N veces que se repite el valor de A. Ahora, ¿quién es A? A corresponde a la base de la operación. ¿Quién es N? N corresponde al exponente y B a la potencia. Para poder resolver entonces la potenciación tenemos una serie de propiedades para poder ejecutarlo. En primer caso tenemos el producto de potencias de igual base, donde se pone la misma base y se suman los exponentes. Es decir, que si yo tengo A elevado a la N multiplicado por A elevado a la M, eso va a ser igual a A elevado a la N más M. ¿Sí? Repito, multiplicación de potencias de igual base. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Esta sería como la fórmula, por así decirlo, lo que tiene que ver del producto de potencias de igual base. Ahora, ¿quién es A? Lo que es A, N y M son valores que pertenecen a los naturales. Entonces hay que tener mucha claridad en ello. Estos son valores que pertenecen a los números naturales. Ejemplo. Digamos que tenemos 5 elevado a la 4 por 5 elevado a la 2. Listo. Ahí tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Listo. Lo primero que debemos de hacer es colocar la misma base, que en este caso, ¿cuál es? El 5. Bueno, se me olvidaba mencionarles que el día de hoy nos acompaña el grado sexto A en la explicación de esta temática. Entonces, colocamos la misma base que sería ¿cuál? 5. El 5, muy bien. Y luego, ¿qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. O sea que tendríamos 4 más 2. ¿Y eso sería igual a qué? A 5 a la 6. Luego el paso que sigue es simplemente resolver la operación. En este caso vamos a dejarlo así indicado. Simplemente sería multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. O sea, el 5 multiplicarlo 6 veces. Por ahora vamos a dejarlo así indicado. Listo. Eso en cuanto al producto de potencias de igual base. Ahora, cuando hablamos de el cociente de potencias de igual base, dice que es una división, nos está diciendo, aquí tenemos una división. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros tenemos A a la M dividido entre A a la N. División de potencias de igual base. En algunos libros lo pueden encontrar escrito de esta manera o en forma de fracción, es decir, vamos a escribírselos también acá, podría ser A a la M sobre A a la N. Son solo formas de escritura. Vamos a dejar cualquiera de las dos, pueden usar cualquiera de las dos. Yo me voy a quedar con la primera que escribí. Entonces, cociente de potencia de igual base o lo que sería lo mismo división de potencias de igual base. Se pone la misma base y en este caso se restan los exponentes. ¿Sí? Nuevamente hay que tener claridad que A, M y N pertenecen a los números naturales. ¿Sí? Ejemplo.
Digamos que tenemos 2 a la 5 dividido entre 2 a la 2. ¿Qué hacemos? La base es la misma. ¿Cuál es la base? El 2. Entonces, dice que ponemos la misma base, que en este caso es el 2. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Vamos a tener 5 menos 2. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 2 a la 3. Si queremos darle solución, pues simplemente sería multiplicar 2 por 2 por 2. Pero vamos a dejarlo indicado como lo hicimos con el ejercicio anterior. Ahora, esto en cuanto a la división de potencias de igual base. Ahora, cuando hablamos de la potencia de un producto, ¿sí? Ya no estamos hablando de términos que son iguales. Simplemente, ¿qué tenemos? Entonces, digamos que tenemos, la fórmula dice que tenemos A por B elevado a la N. ¿A qué será igual eso? Simplemente a elevar A a la N multiplicado por B a la N. ¿Sí? Donde nuevamente lo que es A, B y N pertenecen a los números naturales. Recuerden que estamos trabajando los números naturales. Ahora bien, ¿qué es lo único que debemos hacer? Tener en cuenta, pues, la operación. Me faltó mencionarles que en el cociente de potencias de igual base, la división de potencia de igual base, en el caso del valor de la A, que está siendo parte del divisor, entonces recuerden que estaremos dividendo divisor, el divisor tiene que ser diferente de 0. En esa parte me olvidó mencionarles, porque recordemos que la división entre 0 no está aún determinada. Y de igual manera, como estamos trabajando números naturales, también se me olvidó decirles que el valor de m debe ser mayor que el valor de n, porque si no nos darían números diferentes a los naturales. Entonces, me faltó mencionarles esa parte ahí. Ahora, continúo con la potencia de un producto. Dice que simplemente si tenemos el producto de dos números naturales elevados a una potencia, esa potencia se puede repartir para ambos números. ¿Sí? Ejemplo, hagamos un ejemplo, en la parte de los ejemplos pues queda más claro. Digamos que tenemos 3 multiplicado por 5 y eso lo tenemos elevado a la 2. ¿A qué será igual eso? Simplemente elevamos el 3 a la 2 multiplicado por el 5 a la 2. Y luego, ¿qué procedemos? Le damos respuesta a la operación para saber el resultado. Nosotros podríamos decir, aquí tenemos entonces que el 3 elevado a la 2 es 3 por 3, porque dice el exponente, dice cuántas veces debo multiplicar la base por ella misma. De igual manera el 5 sería 5 por 5 porque me dice que lo debo multiplicar 2 veces. No cometamos el error más común. ¿Cuál es? Que cogen y multiplican el 3 por el exponente y dicen que la respuesta es 6. O llegan y multiplican la base por el 2, en este caso 5 por 2, y dicen que la respuesta es 10. No, es un error común, pero no lo cometan ustedes, tampoco aquellos que nos están viendo ahora en este video. Lo lógico, lo correcto es tomar el exponente para saber cuántas veces debo repetir la base. En este caso 3 por 3 sería 9, y acá me indica el exponente que voy a repetir 2 veces el 5. 5 por 5, 25. Pero vamos a dejarlo hasta ahí indicado. Otra forma que podemos utilizar para resolver sería la siguiente. Nosotros podemos también hacerlo de la siguiente manera. Si no queremos hacer este paso, podemos entonces, nosotros dejamos, vamos a tomar el mismo ejemplo, 3 por 5 elevado a la 2. Podemos multiplicar lo que está de manera interna, porque es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, al multiplicar lo que está interno, nosotros decimos 3 multiplicado por 5. ¿Cuánto da? 15. Entonces,
tendríamos 15. Y ese valor lo elevamos a la 2. Es otra forma. El resultado va a ser al final el mismo. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? No. ¿Seguro? Bueno, listo. Continuamos entonces. Ahorita entonces hacemos una actividad para poder dejar claro todo. Listo. En el siguiente caso tenemos potencia de un producto. ¿Listo? En el anterior trabajamos, a ver, creo que aquí me equivoqué con el nombre. Potencia de un producto, sí señor, aquí me equivoqué con el nombre. Vamos a cambiarlo. Estaríamos trabajando aquí entonces lo que tiene que ver con potencia de un cociente. Vamos a cambiar aquí el nombre. Discúlpenme ahí. Simplemente aquí sería potencia de un cociente. Listo. ¿Qué pasa con la potencia de un cociente? Sencillo. La potencia de un cociente nos dice que si tenemos la división de dos operaciones, pues nosotros podemos también efectuarla como efectuamos también la potencia de un producto. Por ejemplo, vamos aquí a colocar la fórmula. Si tenemos A sobre B y eso lo tenemos elevado a la N. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros podemos repartir A a la N sobre B a la N, teniendo en cuenta que A, B y N pertenecen a los naturales y que B debe ser diferente de 0. Entonces toca tener claridad en ese aspecto para no cometer errores pues en adelante. Ahora, si B es diferente de 0, ¿por qué diferente de 0 debe ser B? Porque recuerden que la división entre 0 no está determinada. Ahora, hagamos un ejemplo de esa operación. Decimos lo siguiente. Si tenemos, aquí ejemplo, digamos que tenemos, 35 dividido entre 7. Vamos a colocarlo en forma de fracción. Listo. Y eso elevado a la 3. Entonces, podemos resolverlo de la siguiente manera. Nosotros decimos 35 elevado a la 3. Repartimos el exponente para cada una de las operaciones. Y del otro lado decimos 7 elevado a la 3. Esta podría ser una posible solución de ese ejercicio, ¿sí? O podríamos hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí, déjenme rodar esta partecita de acá. Voy a rodarlo acá. Y tomemos el mismo ejercicio. Obviamente, elevamos el 35 a la 3, que sería ¿cuánto? 35 por 35 por 35. Dividido entre 7 por 7 por 7. Otra forma de resolver esta operación en cuanto a la división sería la siguiente. Nosotros podemos sencillamente, si la división es exacta, como en este caso que tengo 35 entre 7, que es una división exacta, podemos entonces reducir la operación. Como tenemos, también se puede escribir de esta manera, 35 entre 7 elevado a la 3. ¿Cuánto da 35 entre 7? Número en la tabla del 7 que se aproxima y llega a 35 sería el 5. Entonces resolvemos la división y el resultado lo elevamos a la 3. Y esa sería la respuesta de la operación. Obviamente resolvemos 5 por 5 por 5, que sería 125. Pero vamos a dejar por ahora todo indicado. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bien. Ahora, en el siguiente caso, cuando hablamos de potencia de una potencia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos una base elevado a un exponente. Listo. Esa base cuando la elevamos a un exponente m,
y luego le elevamos a un exponente n. Por eso se llama potencia de una potencia, porque hay varios exponentes. No solamente pueden haber dos, pueden haber más de dos. Potencia de una potencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual eso? Simplemente se dice que se coloca el mismo operador o la misma base y los exponentes se multiplican, ¿sí? Cabe tener en cuenta que A, M y N pertenecen a los números naturales. Recordando que estamos trabajando los números naturales. Ahora, hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos 3 elevado a la 4 y ese valor lo tenemos también elevado a la 2. Dice que colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes, que sería 4 por 2. Y eso sería igual a 3 a la 8. Y luego simplemente sería resolver el 3 multiplicado por el mismo 8 veces para dar el resultado. Ahora, cuando tenemos potencia a la 0, esa es la más sencilla. Simplemente es tener la base elevado a 0. Y dice que todo valor elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Recordando, pues obviamente que la A, ¿sí?, pertenece a los números naturales y pues obviamente pues los resultados también. Entonces, A pertenece a los naturales. Recordemos, todo número elevado a 0 da 1. Ejemplo. Ya vamos para la actividad. Ejemplo, digamos que tengo elevado a la 0. ¿Eso es igual a qué? A 1. Muy bien. Listo. Digamos, pongamos ahí mismo otro ejemplo. Digamos que tenemos 15 elevado a la 0. 1 el resultado. Muy bien. Listo. Vamos a hacer entonces una actividad para que afiancemos los conocimientos que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, primero vamos a colocar uno de cada uno. El primero tenía que ver ¿con qué? Con producto de potencias de igual base. Entonces, digamos que tenemos 3 elevado a la 4 multiplicado por 3 elevado a la 3. Vamos a resolver ese. Como segundo, dice que tenemos división de potencias de igual base. Entonces, digamos que tenemos la siguiente operación. 16 elevado a la 8 dividido, vamos a colocarlo así, dividido entre 16 elevado a la 6. División de potencias de igual base. Tercero, en el tercero teníamos, recordamos acá, potencia de un producto. Entonces, en la potencia de un producto podemos decir, digamos que tenemos, 7 por 5. Y eso elevado a la 2. Vamos a practicar de manera sencilla, no vamos a colocarles nada complicado. 4. ¿Sí? El 4 nos dice potencia de un cociente. Entonces, en la potencia de un cociente, digamos que tenemos, puede ser 63 dividido entre 7. Vamos a colocarlo entre 9. Listo. Y eso elevado, perdón. Vamos a colocarlo elevado a la... Salió feo ese 3. Muy bien. 5, perdón. Digamos potencia de una potencia. A ver, digamos que tenemos aquí un 2. Y eso lo tenemos elevado a la 3. Y eso lo tenemos elevado a la 4. ¿Listo? Y por último,
368 elevado a la 0. Muy bien, esperamos hayan entendido la explicación y les vaya bien en la actividad. No olviden suscribirse, darle like y compartir para ayudarnos a crecer como canal. Porque que sean felices